Y yo voy ahora con Adrián Bizarri para hablar de quiropraxia. Vamos a hablar de los casos de personas que han sufrido algún accidente, algún traumatismo fuerte, que en su momento, bueno, fueron atendidos, pero con el correr del tiempo, de los años quizás, empieza a aparecer algún dolor. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, vamos a ver cómo son estos casos, que estas personas a lo mejor en su momento fueron tratadas, recibieron los primeros auxilios, las primeras atenciones, pero con el correr del tiempo y por ahí a lo mejor hasta en ciertos días de humedad, empiezan a aparecer estos dolores fuertes. Bien, bueno, con respecto a los accidentes de tránsito hay varios, desde las personas que a veces son atropelladas o aquellas personas que tienen un choque. Y en las personas que tienen un choque hay que ver si van en un vehículo de menor tamaño o en un vehículo de mayor tamaño, en aquellas personas que ven venir el choque o en aquellas personas que lo chocan. En aquellas personas que ven venir el choque, que alcanzan a tomarse fuertemente del volante, se preparan para el choque. En aquellas personas que no ven venir el choque, aquí es donde radica el mayor problema. ¿Por qué? Porque la columna suele hacer un movimiento que se llama whiplash, que la cabeza va hacia adelante y hacia atrás, y se pueden provocar lesiones, ya sea a nivel ligamentario o a nivel de la estructura de la vértebra, ¿sí? Estas estructuras, al dañarse, van a tornar a la columna con cierta inestabilidad. Es por eso que una reacción de protección, el músculo es mandado por el sistema nervioso central y se pone en forma dura, ¿sí? Hacen unas contracturas musculares. Es por ello que muchas veces en las radiografías se suelen ver una rectificación cervical. Pierde la lordosis. Esta rectificación cervical y este espasmo muscular es de protección, ¿sí? A modo de protección. Luego, con el tiempo, uno necesita sacar radiografías. Las primeras radiografías que se sacan es en agudo, ni bien tenido el paciente, la persona, el problema, y después a posterior se sacan nuevas placas. Estas placas no se sacan como una fluoroscopía, sino unas radiografías que son en flexión y en extensión para ver si hay un grado o no de desplazamiento a nivel de la columna cervical, en el supuesto caso de que el problema mayor sea a nivel cervical, ¿no es cierto? Porque también se sacan a nivel lumbar para estudiar las listesis. Entonces, según este desplazamiento, si existe, nos van a estar indicando cómo está esa columna a la hora de tratar. Después puede llegar a pasar que la persona a futuro genere una lesión a nivel de los ligamentos y con el tiempo van generando ciertas degeneraciones, ya sea a nivel articular o a nivel del cuerpo intervertebral. ¿La sesión quiropráctica tiene que realizarse inmediatamente después del traumatismo o hay que esperar un tiempo prudencial para ver el cuerpo, el organismo, cómo se va acomodando a esta circunstancia? Muy bien, muy buena pregunta. Una vez descartado que no hay lesión ósea y también se pueden sacar resonancias para ver si está totalmente indemne los ligamentos, puede comenzar enseguida con el tratamiento quiropráctico, porque lo que va a hacer es reubicar de a poquito las articulaciones en el funcionamiento, ¿sí? Esto va a hacer que mejore el funcionamiento y mejore la condición fisiológica de las articulaciones y la desinflamación de todo el cuello. Y personas que han padecido ese accidente a lo mejor hace muchos años atrás, ¿pueden hoy en día volver a tener alguna sintomatología, dolor? Claro. ¿Qué es lo que sucede? La persona tiene un accidente, tarda 10, 15, 30 días en solucionar el problema y después se le va el dolor. El dolor desaparece y uno, al no tener dolor, siente que está muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Con el tiempo empiezan a haber alteraciones y a los 20 años posterior al accidente la persona se encuentra un buen día que se agachó, le dio un tirón en el cuello o en la cintura o que empieza a tener disminución en el movimiento de rotación o le cuesta levantar un brazo y cuando uno ve las radiografías encuentra con 2 o 3 hernias de disco, inversión de la curva. La curva normalmente tiene que ser una lordosis, así como hago con mi mano.
¿sí? A medida que la persona empieza a tener problemas, esto se empieza a rectificar y en algunos casos se invierte. Esta inversión hace que el peso de la cabeza no caiga directamente sobre el disco vertebral y sobre las carillas articulares, sino solamente lo absorbe el disco, generando o acelerando los procesos de desgaste y empeorando la situación. O sea que si siempre recomendamos la quiropraxia para personas sanas, con mucho más razón, deberían hacerlo aquellos que han tenido un golpe, un traumatismo muy fuerte, un accidente. Claro, totalmente. Yo hay un ejemplo que le digo a los pacientes: si yo tengo dos autos con pocos kilómetros y un auto lo chocaron y lo arreglaron, ¿con cuál de los dos autos te quedas? ¿Con el chocado y arreglado o con aquel que nunca fue chocado? Generalmente todos dicen con el que nunca fue chocado. Es por algo que uno lo elige. Entonces, una persona que tuvo un accidente, sin duda, alguna huella en el cuerpo deja. Por lo tanto, es necesario controlarse, tanto la parte biomecánica como la parte neurológica, que es lo que hacemos en los chequeos para derivarlo a quien corresponda o para tratarlo en conjunto con un médico traumatólogo, neurólogo y quiropraxia. Bueno, Adrián, muchas gracias. Vamos a contarles a la gente cómo pueden comunicarse. Estás nuevamente en Casilda, ¿cierto? Sí, bueno, ahora salió de fase 1 Casilda, así que volvemos a trabajar en Casilda, en el consultorio de la doctora Teresita Pagani, con el teléfono es 422-044, aquí en Rosario. Los turnos los doy yo con mi celular, el teléfono es 155-789595, y de Mariano, en el Trébol, el teléfono es 421-559. Bueno, muchas gracias. A vos, que tengas buenas tardes. Nosotros seguimos con más Televida.